Buenos días, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo va? Bien, hoy es la última clase teórica del año. Terminamos los teóricos. Ustedes tienen el miércoles que viene el parcial, la primera fecha del segundo parcial. Ya se lo confirmó Luis. Sí, tenemos parcial la clase que viene. Bien. Como la parte teórica, que es para la promoción, se toma a aquellos alumnos que aprobaron la parte práctica. Entonces, el 24, Luis no va a tener corregido todavía quiénes son los aprobados para dar la parte teórica. Entonces, hoy es la última clase teórica. La clase que viene la vamos a dejar para consultas y vamos a habilitar el cuestionario para aquellos alumnos que aprueben la parte práctica el, el jueves 2 de diciembre. O sea, hoy es 18. El 25 hacemos consultas y el 2 de diciembre se hace la parte teórica, nada más que aquellos alumnos que aprobaron la parte práctica del segundo parcial y postulan a la promoción. Es decir, la parte teórica del segundo parcial, igual aquellos que no aprobaron la promoción en el primer parcial, tienen en febrero el flotante. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Uno de los temas que nos quedó dentro de toda la gran cantidad de temas que hay con respecto al tema de los file systems es los log files. O sea, uno de los problemas que tienen los file systems es la capacidad de recuperación. ¿Qué pasa? Ya que los file systems son archivos, si se produce un corte de luz en el momento en el cual estoy grabando la estructura del directorio. Las estructuras de directorio que nosotros vimos son estructuras de punteros, ya sea tanto en la familia de file system para el mundo Unix, como en el caso de los file system de la familia Windows, que trabajan con estructura de árboles. Siempre en última instancia estamos grabando punteros. Entonces nos encontramos con una problemática y es, ¿qué pasa si cuando yo quiero grabar, estoy en la mitad de la grabación, se corta la luz? Entonces se rompe la estructura de punteros. Si son cadenas, si son... El puntero donde va a leer no está grabado, no está el puntero al que sigue, etc. Pierde la lógica interna. Esto implica, la mayoría de los file systems lo que en primera instancia hicieron fueron utilitarios de recuperación, a los efectos de poder volver a grabar en forma coherente.
Recuerden, espacio libre. Espacio libre es una lista encadenada de los sectores libres. Si cuando estoy dando de baja y liberando registros se corta la luz, no grabé los punteros para continuar esto. Espacios asignados, etc. Entonces, lo que se planteó es utilizar una estructura similar a la que utilizan los motores de base de datos, lo que se llama una estructura transaccional. Una transacción en informática es una unidad lógica de instrucciones que debe garantizarse que o bien se ejecute correctamente en su totalidad, o bien el sistema quede como estaba antes de iniciar la primera. Esto lo van a ver con profundidad en la materia gestión de datos, donde se ven base de datos. Supongamos que yo tengo una cuenta corriente y una caja de ahorro en un banco y muevo 100 pesos de la cuenta corriente a la caja de ahorro. Ahí hay que hacer dos operaciones. Bien, la operación lógica es una, mover 100 pesos de la cuenta corriente a la caja de ahorro. Lógicamente es una sola operación. Ahora, ¿cómo se implementa esto? Bien, tengo que leer el saldo de la cuenta corriente, ver que es mayor de 100, restarle 100, grabar el nuevo saldo, supongamos que eran 1000, supongamos que teníamos 1000 y 1000, restarle, grabarle 900, leer el saldo de la caja de ahorro, que son 1000, sumarle 1000 y grabar 1100. Entonces voy a tener 1100 y 900. Perfecto. Supongamos que se corta la luz después de que grabé 900 y antes de que grabe 1100. Los datos que van a estar grabados son 1900. Yo moví 100, quedaron en el aire. Ahora en vez de tener 2000, tengo 1900. Voy al banco y digo, flaco, me faltan 100 mangos. Pongamos que hago la operación al revés. Le sumo, verifico que hay para sacar de la cuenta corriente, le sumo 1000, o sea, grabo 1100 en la caja de ahorro, pero cuando voy a grabar 900 en la cuenta corriente se corta la luz. Voy a tener 1000 y 1100. El banco va a perder 100 pesos. No le gusta nada al banco eso. O sea, la operación es una unidad lógica que implica dos lecturas y dos grabaciones. O se hacen todas, o bien se dejan las cosas anotadas para poder deshacer lo que se hizo, dejando todo como si no se hubiera hecho nada. Hay que tener un poquito de atención en lo que es la definición de una transacción, porque muchos autores van a encontrar la frase o se realiza en su totalidad o no se realiza. Lo cual no es cierto, porque se puede cortar la luz en la mitad. La definición correcta es o se realiza en su totalidad o se dejan las cosas de forma como si no se hubiera hecho nada. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Bien. Los motores de base de datos implementaron distintas políticas a los efectos de poder implementar las transacciones. Una de las formas de hacerlo es anotar todos los pasos en un archivo que en castellano le decimos bitácora, en inglés se dice archivo log o log file, LOG.
Entonces, cuando voy a iniciar una transacción, anoto en el log file begin transaction, atención, voy a empezar una transacción y empiezo a anotar todas las cosas que estoy haciendo. Si se corta la luz, lo primero que voy a hacer cuando vuelve la luz es ir a leer el archivo log file. Si me encuentro con que hay una orden grabada que dice empezar transacción y no está transacción terminada, commit transaction, quiere decir que se cortó en la mitad de algo. Entonces tengo que deshacer todo lo que se hizo o terminarlo en caso de poder hacerlo. En primera instancia voy a deshacer todo lo que se hizo para volver a dejar el sistema en un estado coherente. Ok, grabé esto. Entonces, cada una, leo esto, guardé esto. Este era el dato. Voy a grabar esto, así sucesivamente. Entonces, yo puedo ejecutar la instrucción deshacer para dejar todo como estaba antes. Porque lo tengo todo anotadito. Las operaciones deben planificarse de forma tal que puedan deshacerse. Este criterio, que es el criterio transaccional, cuando los sistemas de archivos comenzaron a ser complejos y entonces la caída de los file systems empezó a pasar más seguido de lo recomendable. Ops, se cayó el file system, ops, perdí los archivos, hay que correr enorme y lentos utilitarios que lean todo el disco y rehagan la cadena de punteros en el caso de FAT, etc. Entonces se tomó la propuesta de incorporar la tecnología transaccional a los file systems. Entonces, a esto se lo llaman file systems con journaling. Journal es jornal, sesión, digamos, jornal de trabajo es un día, de los obreros jornalizados, por ejemplo. Y acá el término journal está aplicado a una unidad de trabajo. Entonces, decimos que un file system es jornalizado o journaling cuando aplica la política transaccional que le permite recuperarse en caso de un corte de potencia, una falla del dispositivo, etc. Y nos permite garantizar volver siempre a un estado coherente en el file system del todo el sistema de archivos. La principal diferencia entre el Extend 3 y el Extend 4 del Fast File System de Berkeley es que el Extend 4 incorpora journaling. Y acá apareció una segunda discusión, diferentes puntos de vista, como quieran llamarlo, y estaban los que planteaban que el journaling debía extenderse a la totalidad de los archivos de forma tal que garantizar que no se pierdan datos del usuario, y los que dijeron no, eso es muy caro, el journaling es exclusivamente respecto a la estructura del directorio, del propio file system, pero de los archivos de usuario que se encargue el usuario. ¿Cuál es el problema cuando yo implemento journaling en los archivos de usuario?
Bueno, el problema es el tamaño de los log files. Supónganse que yo tengo un archivo donde hay 1.000.000 de registros y decido aumentar el precio de venta en un 10% de todos mis artículos. Eso quiere decir que en el journaling voy a tener que guardar una entrada con el valor viejo, valor nuevo, de cada uno de los artículos. Cosa que si se corta por la mitad, pueda deshacerlo y dejarlos todos en el precio anterior. Pero voy a tener guardado 1.000.000 de registros. Entonces, ¿cuánto espacio de mi memoria periférica, en este caso secundaria, el disco duro, pierdo yo para darle soporte a los log files? Porque puedo llegar a tener que poder duplicar los archivos. Es decir, para darle soporte a los archivos de usuario quiere decir que me tengo que guardar, no sé, un 30, 40% del disco duro para soporte del journaling. Es mucho. Aparte de esto, lo hacen los motores de base de datos. Entonces vamos a tener un doble soporte transaccional, el soporte que da el file system y el soporte que da el motor de base de datos. Ah, pero por ahí el usuario no usa base de datos, tiene nada más que documentos allí. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, en el caso de Extend 4, en el momento de instalar Extend 4, ustedes pueden elegir si van a extender el journaling a la totalidad de los archivos o exclusivamente al file system. El valor por default va a ser exclusivamente al file system. Y encargate vos, como usuario, programador, etcétera, de las políticas de protección, seguridad, backup que te permitan recuperar. En el caso de NTFS, que a partir de la versión 2.6, sí, 2.6, incorporó el journaling, es exclusivo del journaling del propio file system. NTFS no da soporte de journaling a los archivos de usuario, pero lo da cada uno de los aplicativos. A alguno le ha pasado estar escribiendo un documento, un Word, y que se corte la luz, por ejemplo. Cuando arrancan el Word de nuevo, les va a salir una ventanita diciendo recuperando archivos si no lo grabaron. ¿Se ubican en lo que estoy diciendo? ¿Les pasó alguna vez? Sí, sí. Espinosa. Ok. Entonces, si el paquete Office se encarga de su propio journaling, si los motores de base de datos se encargan de su propio journaling, lo que dice Microsoft es, muchachos, el NTFS se encarga nada más que del propio file system. Hoy en día, entonces, prácticamente todos los file systems soportan journaling. Si a mí el journaling no me interesa porque me consume entre un 10 a un 15% del espacio del disco duro, puedo instalar Extend 3 o puedo instalar Extend 4 apagándole journaling. Supongamos que uno de mis discos es un disco de trabajo. Donde solo estoy guardando, edito videos, entonces solo estoy guardando archivos de trabajo, que si se pierden no me importa. Entonces no lo implemento con journaling, porque a su vez los archivos de video son enormes. Entonces voy a perder mucho tiempo. O sea, toda la política de implementar journaling implica que el file system
graba muchas más cosas que las que son estrictamente necesarias para el funcionamiento, porque guarda todos los datos necesarios para una posible recuperación. Hay veces, por lo tanto, que sobre lo que se llaman discos scratch, discos con los cuales trabajo, simplemente no lo implemento. Esto es el tema de discos de journaling que nos brinda seguridad, que nos había quedado pendiente como tema de la parte de estructura de directorios. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a ver una visión ahora un poco bastante más amplia, cómo entonces funciona. Nosotros estamos viendo dentro de lo que son los dispositivos de entrada-salida el tema de File System. Eso lo hemos terminado. Vamos a ver ahora trabajar sobre el concepto de administración de las operaciones de entrada-salida en general. Bien, ya en abril habíamos visto el concepto básico de operación por interrupciones, el tema de los canales, la multiprogramación, cómo funciona. Esto ya lo trabajamos bastante cuando dimos el tema de multiprogramación, el funcionamiento de una interrupción, etc. Entonces vamos a sumarle a esto que hemos visto el caso de una operación de entrada-salida contra un periférico y cuáles son todo el conjunto de pasos que nos están funcionando. Entonces, supongamos que tenemos simplemente un proceso que se está ejecutando y este proceso solicita una operación de entrada-salida. Acá vamos a integrar múltiples temas. Entonces, el proceso que estaba en una operación de entrada-salida hace una system call. Entra a ejecutarse el kernel. Pasa ahí, lo que vamos a tener es un cambio de modo. Vamos a pasar de ser usado en modo usuario a modo supervisor. Y se va a ejecutar las primeras instrucciones de la llamada al sistema. El sistema operativo, que es lo que se está ejecutando en estos momentos, sin haber cambiado el contexto, sin haber cambiado el conjunto de variables de entorno, etc. Tenemos todavía el contexto del usuario, pero se está ejecutando parte de las instrucciones del sistema operativo. Lo que se fija es, ¿puedo darte ya la respuesta? Supongamos que la pregunta, la system call hubiera sido, ¿qué hora es? Una lectura a la variable time del sistema. La verdad que sí, te lo puedo decir ya,
porque es una lectura de un registro. Entonces, la rutina del sistema operativo de esa system call va a poner el dato en el valor de retorno, porque esto es una system call, es llamar a una rutina, nada más que en vez de ser una rutina mía, es llamarla a una rutina que es del sistema operativo. Entonces, pasaje por parámetro, le cargo el valor, el reloj está en tanto, vuelvo entonces al usuario, retorno de la llamada. La operación de entrada-salida terminada, hice solamente un cambio de modo, no hice un cambio de contexto, hice un cambio de modo. Supongamos que ese dato lo tengo guardado en una caché, porque sea un dato de un archivo donde tengo una lectura, pero ya fue leído por anteriormente y el dato está cacheado. ¿Lo puedo responder? Sí. Lo devuelvo por retorno, me evito el cambio de contexto. Entonces, todo lo que yo pueda responder inmediatamente, el sistema operativo va a intentar evitar el cambio de contexto, que conceptualmente es caro. Esto lo habíamos visto cuando vimos procesos, ciclo de vida proceso, lo va a intentar responder y se sigue ejecutando el mismo proceso. La CPU le sigue estando asignada al mismo proceso porque lo único que tuvimos fue un cambio de modo, no un cambio de contexto. Supongamos que no, tengo que ir al disco duro a leerlo. Ups. Bueno, entonces ahora voy a atender la llamada. Ahí sí, voy a cambiar el estado del proceso y el proceso de estar en estado de ejecución va a pasar a estar en estado de espera, en el ciclo de vida del proceso. Y el sistema operativo de esta rutina, la system call, la rutina que llamé, que es una read o una write, le va a enviar el pedido al driver. O sea, va a pasar de la rutina de entrada-salida al driver del proceso. El driver, que pertenece al sistema operativo, va a ver qué le están pidiendo, preparar todas las instrucciones para pasársela al periférico, a la unidad de control del periférico. Y acá le damos el control al manejador de interrupciones, que entonces va a hacer varias cosas. Va a invocar al planificador de corto plazo, que va a seleccionar otro proceso para asignarle el uso de la CPU, y todo el proceso de context switching, que nazca otro proceso, mientras le va a pasar mediante el canal, o sea, el driver, lo que hizo fue, utilizando el canal, pasarle el pedido a la unidad de control del dispositivo. Entonces acá vamos a estar ejecutándose en la CPU el manejador de interrupciones, que va a hacer todo el cambio de contexto, pasarle la CPU a otro proceso, etcétera, y en la unidad de control, en la controladora del dispositivo, que recibió, habiendo pasado por el canal, todas las instrucciones escritas
en su propio nivel, que es lo que sabe hacer el driver, va a ejecutar lo solicitado. Y acá entonces se están ejecutando instrucciones en la CPU de otro proceso, en la unidad de control, el pedido que está teniendo el usuario. Cuando lo termina, lee el dato, genera una interrupción. Entonces acá se produce una interrupción por hardware en el ciclo de vida del proceso. Se atiende la interrupción. Puede el dato haber sido directamente cargado vía una DMA en un acceso directo a memoria ya en la RAM, o recibirlo en ese momento y va a estar entonces el manejador de interrupciones lo va a escribir en el buffer del driver del proceso. Y ahí el manejador de interrupciones, una vez que está cargado, determina el driver del dispositivo, determina cuál de todas las operaciones, porque si es el driver del disco duro, lo mandaron a 20 procesos a leer o a grabar, cuál se terminó, e informa al sistema operativo que esta operación se terminó. Con lo cual se pone el dato, se le pasa los datos al proceso y termina la system call. Y acá el despachador, el planificador de corto plazo, es el que va a determinar cuál proceso es el que va a tener uso de la CPU, si el proceso que va a tener uso de la CPU va a ser el que acaba de ser resuelto, o si es por prioridad, continúa el que estaba antes. Esto es lo que pasa a nivel de hardware de una solicitud de entrada-salida. O bien puede ser inmediatamente resuelta, en cuyo caso no hay cambio de contexto, solo cambio de modo, o todo lo que ya vimos en procesos donde por un lado la controladora resuelve el pedido y lo devuelve, mientras la CPU está siendo usada por otros procesos. Entonces, compartir pantalla. Básicamente, de una forma muy sencilla, hay una system call, pasa a modo kernel, la ejecuta y vuelve de la entrada a salida. Modo usuario, modo supervisor. Eso es lo que estamos trabajando. El mayor interés nuestro va a ser evitar la mayor cantidad de interrupciones. ¿Por qué? Porque los cambios de contexto son costosos en tiempo. Entonces, vamos a intentar primero todos los dispositivos montarlos en la medida posible sobre una DMA, un acceso directo a memoria, de forma que
ya estén cargados, pero lo más importante que lo que nosotros vamos a tratar de manejar es permitir el acceso directo desde el procesador a los datos que están en el archivo. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de lo que se llama Memory Map. O sea, nosotros todas esas operaciones que estamos trabajando son operaciones donde el cambio de contexto está dado porque los procesadores no tienen instrucciones para acceder a un periférico, lo tienen que hacer a través de un driver. A nivel del procesador, solo puedo tener instrucciones para acceso a la memoria. Pero una de las, entre comillas, trampas que yo puedo hacer para evitar tener que caer en un context switching es cargar todo el disco en la memoria. O sea, si a mí me sobra RAM, que es lo que está pasando hoy en día, y el usuario hace un open de un file, y si yo voy a trabajar con este archivo, voy a mirar el tamaño del archivo. Si el archivo no es muy grande, una de las cosas que yo puedo hacer es directamente leer todo el archivo a la memoria. Si yo leo todo el archivo a la memoria, y entonces en vez de la instrucción open file, la primitiva open, lo que utilizo es la mmap, la primitiva mmap, lo que le estoy diciendo al sistema operativo es cargue todo el archivo en la memoria. Eso me va a tener, y sobre todo si es un archivo compartido por varios procesos. ¿Qué ventajas me va a dar esto? Que en el momento que quiero hacer una lectura al disco, o sea que tengo la primitiva en el programa read, como el sistema sabe que está todo el archivo ya cargado en la memoria, lo que va a hacer es directamente la instrucción de lectura en la RAM, evitando el context switching. Bien, yo procesador sé leer en la RAM, entonces lo que le voy a pedir es un mapeo, que eso me lo generó la mmap, en qué pista sector está este registro. Voy y lo leo, es usar la RAM como un enorme buffer. Levanto todo el archivo. Por ejemplo, estoy trabajando con un documento de texto, abro o una planilla de cálculo. La cargo toda en memoria. Paginada inclusive. Entonces, toda instrucción de lectura-escritura no pasa por el canal de lectura-escritura, sino que ni siquiera pasa a modo kernel, la puede resolver directamente el proceso, porque es ir a leer a la RAM o ir a escribir a la RAM. Y eso lo hace muchísimo más rápido. Y en forma subyacente va a tener asociada una DMA
de forma tal que todo lo que yo modifique en el archivo, escribiendo en la RAM, usando, eso queda marcado como si fuera una página modificada, lo que habíamos visto cuando hablábamos del sistema de administración de memoria por paginación. Toda página modificada la vamos a ir a guardar al disco. Pero para eso no necesito usar la CPU, eso lo hace directamente la MMU. Entonces, todo archivo que yo abro, lo abro no con Open, sino con Memory Map, en la medida que tenga cantidad en la RAM. Típicamente van a ser los archivos de oficina o fotos, ¿no? Archivos que sean tamaños inferiores a los 200 megas, etc. A partir de allí lo voy a trabajar a esto como un sistema de paginación. Toda lectura va a ser directa a la RAM, toda escritura va a ser directa a la RAM, toda página modificada vía acceso directo a memoria va a la MMU mandar a grabarla al disco. Acá eso obliga a que todos los procesos que están trabajando contra el mismo archivo estén todos trabajando contra el archivo que está cargado en la memoria. Si es un archivo compartido, va a tener que estar esto cargado en una shared memory, porque ninguno puede ir al disco, porque en el disco los datos no están actualizados. Como yo levanté todo el archivo en memoria y leo y grabo todo sobre memoria, la grabación en el disco va a ser a posteriori. Por eso es fundamental apagar la computadora haciendo lo que se llama un shutdown. Dar la orden de apagado. ¿Qué hace el orden de apagado? Una de las cosas que hace es bajar todos los archivos al disco. Y sobre todo todos los archivos del file system al disco. De forma que quede todo coherente. Una anécdota vez nos pasó a nosotros en la consultora, la década del 90, habíamos vendido un sistema administrativo a una estación de servicio que estaba en Chascomús. Y bueno, trabajaban offline porque la facturación se hace en la playa donde se cargan, y después había que pasar las bolitas. Entonces había un empleado que todas las bolitas de la playa las pasaba a las distintas cuentas corrientes, una zona con mucha producción de agro, entonces tienen cuenta corriente los productores, que vienen tractores, etcétera, a veces cargan 1000 litros de gasoil en un tanque, etcétera. Instalamos el sistema, que ya lo habíamos instalado con La Plata 20 veces y andaba sin ningún problema. A la semana nos llaman, mira, acá hay cosas que andan mal. ¿Qué pasa? Mira, acá hay bolitas que las pasamos y cuando prendemos la computadora el otro día no están. Qué raro. Vamos, revisamos, verificamos todo. El sistema estaba perfecto. Y el empleado me dice, yo paso una bolita y la tildo. Vengo al otro día, voy a mirar resumen de cuenta, no está guardada. Y yo solo le pongo el tilde una vez que la pasé en la compu. Mira, revisamos todo, nosotros vemos todo bien, la verdad no encontramos nada. Nos vuelven a llamar, volvemos a ir a Chascomús, nos vuelven a llamar, no encontramos el error. Entonces, dije, para un cachito,
Me voy a instalar en Chascomús, vamos a ver qué está haciendo este tipo. Entonces le pido un escritorio y me voy un día entero, me paso toda la tarde en Chascomús, porque ellos empezaban a pasarlo después de las 2 de la tarde. A las 5 menos un minuto yo lo miraba, el tipo que estaba pasando, y efectivamente pasaba la boleta, la tildaba con verde, pasaba la boleta, la tildaba con verde. Mira la hora, apaga la computadora y se va. Digo, ¿dónde vas? No, que tengo que ir a buscar al chico que sale de la escuela. Pero apagaste la compu y no la puedo dejar prendida. Apagó la compu de prepo. Todos los datos quedaron, que estaban en la memoria. No estaban guardados en el disco. El file system, que era journaling, recuperó la próxima vez el estado anterior coherente de los archivos. Porque todas las transacciones que se habían empezado no se habían terminado. Entonces sí, efectivamente, él lo había marcado en verde, él las había pasado en la compu, pero no estaban guardadas en el disco porque los archivos estaban mapeados a memoria. Y no, cuando la apagás tenés que poner apagar y esperar a que, no, pero tarda, y no puede, se me va el chico. Digo, bueno, eso es la causa por la cual no te aparecen las pasadas. Porque estás haciendo las cosas mal. Porque no estás apagando la computadora como se debe. Tenés que cerrar el proceso y aplicar shutdown. A partir de ese momento, todos los sistemas que entrega la consultora, mi consultora, la primera instrucción que se ejecuta cuando se inicia un sistema es, se guarda en un muy pequeño archivo un flag que dice prendido, hora, o sea, cuando se inició. La última instrucción, cuando la persona hace clic en apagar, salir, la última instrucción es grabar en ese archivo una que dice terminado. De esa forma, la próxima vez que se ingresa al sistema, lo que se hace es se lee ese archivo. Y si hay un prendido y no está el apagado, sale un cartel que dice, señor, terminó mal la última vez, recupere los archivos, no puede, y no lo deja seguir trabajando. Y nos ahorramos enorme cantidad de problemas con simplemente detectar con un flag que efectivamente se salió bien del sistema, se cerraron todos los archivos y se guardaron todos los datos. Porque los sistemas operativos modernos no... los sistemas operativos modernos son muy complejos. Muchos de los usuarios no tienen noción de este nivel de complejidad. Y eso nos lleva a que los usuarios sigan manejando muchas cosas igual que antes y hoy en día no son tan simples. Quiero mostrarle algo. Segundito. A ver si puedo. No.
Ok, listo, ahora sí. ¿Están viendo esta imagen? Sí, sí, se está viendo. Bien. Este es el divulgación del último procesador, el MM1 Max, y en realidad no está mal, no es un procesador, no debemos llamarlo más procesador, es un SoC, System on Chip, porque todo el sistema está en un chip. Nosotros, el concepto de la palabra CPU nació como un concepto de hardware que describía varios gabinetes físicos en el centro de cómputo, donde en uno estaba la ALU, en el otro estaba la controladora. En 1968, 68, 69, Intel logra poner en un solo, se llamaban en ese momento microprocesadores. Dejamos de usar la palabra microprocesadores, llamarlos procesadores. Toda una CPU en un solo microprocesador. Enorme revolución conceptual. Y ahí se empeoró un poco la vida en lo que a terminología respecta. Porque pasamos a usar la palabra procesador y la palabra CPU como sinónimos. Luego lo que comenzó a pasar es que creció tanto el mundo de los chips, los procesadores, que empezamos a tener varias CPUs en uno solo, lo que llamamos núcleos o core. Y actualmente lo que se está haciendo es en un solo chip poner todo. Todo. Entonces, estamos viendo es el último procesador de Apple que ha superado en tecnología a Intel. Son procesadores de 5 nanómetros. En realidad 5 nanómetros no es más una descripción física como lo era hasta los 15 o 20 nanómetros de un tema físico. Hoy ya no, hoy lo que esto está hablando es de una tecnología, y en el mismo procesador, en el mismo chip, tenemos 10 CPU, 32 GPU, 64 GB de RAM, las unidades de control de los periféricos, un sistema de inteligencia artificial que tiene 16 núcleos de procesamiento, el Neural Engine, directamente está incorporado a nivel del chip. Toda la parte de criptografía, canales de comunicación de 400 gigabytes, etc. Criptografía está acá en ProRes. Esto, hoy en día ya hasta dejamos de usar la palabra procesador. Cuando uno mira
una portátil de Apple tiene un solo cuadrado negro. No hay más muchos cuadraditos negros que son los distintos chips. Tiene uno solo. Igual que algunos de sus teléfonos, tienen un solo cuadrado negro. ¿Por qué? Porque es un SoC. Entonces, todo esto que nosotros estuvimos viendo, y el tema de los canales, y el tema del mapeo en memoria, y todo esto, hoy en día simplemente de forma muy diferente, ya que está todo en el mismo chip. Todo lo que acabamos de ver es válido para la tecnología de procesadores y trabajar con memoria y periféricos. Pero se está migrando a esta nueva tecnología que es la que ustedes van a con la que ustedes van a trabajar, la tecnología de los SoC, System on Chip. Y esto modifica toda la visión de los file systems y modifica, porque todo este sistema de administración de espacio libre, administración de espacio utilizado, etcétera, estaba pensado en el disco duro. Hoy en día estamos trabajando masivamente con sistemas de estado sólido, y los sistemas de estado sólido tienen otro tipo de file systems, porque no están limitados a esto. Y me dice, bueno, ¿y entonces por qué lo vemos? Bueno, porque es la base de lo que está haciendo ahora. Si no lo damos en una materia de segundo año, cuando lo tengan que ver en las materias avanzadas, le van a faltar los conceptos sobre los cuales esto se construyó. Memory Map hoy en día es de uso masivo. Entonces, el Context Switch es algo que está prácticamente desapareciendo como idea, porque se está trabajando bajo la idea de máquinas virtuales para cada proceso. Y cada proceso trabaja en una máquina virtual en la cual su sistema operativo es monoproceso y no hay context switching. Lo que está es el hipervisor que soporta, como si yo en mi computadora tuviera 20, 30, 40. Y eso está basado en ¿qué? En que en el hardware tengo 16 núcleos o tengo... Entonces sí le puedo dar en cada máquina virtual un núcleo a cada uno de los procesos que estoy ejecutando. Tema un poquito, por lo tanto, más complejo, y aparece todo el mundo de la programación concurrente y toda la necesidad de trabajar sobre esto. Esta es una materia de segundo, la que hemos terminado, y esto nos lleva a dar las bases sobre las cuales en los próximos 3 años en ingeniería ustedes van a terminar de formarse y viendo las tecnologías actuales. La clase que viene la vamos a dejar exclusivamente para que evacúen consultas antes de tomarle la parte teórica del parcial. También pueden enviar las consultas por correo o las pueden poner en el Moodle del campus. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que vimos hoy? Le escucho. Sí, en el campus, en el área de clase, se les va a habilitar un horario. La idea es que se conectan en este horario y tienen media hora para responder el cuestionario, que van a hacer unas 20 preguntas, de las cuales tienen que tener correctas 12. Perdón, tienen que obtener un mínimo de 12 puntos, siendo un cuestionario que tiene descuento. Digamos, y si la pregunta tiene 4 opciones, por ejemplo, y si lo aciertan, suman 1, si marcan la correcta, suman 1, si
marcan una incorrecta, le resta 0,25. Si no marcan nada, no le resta nada. Sistema multiple choice, y tienen que sumar 12 puntos en el cuestionario. Recuerden que el cuestionario es para la promoción de la materia, ya que la cursada se prueba exclusivamente con la parte práctica. Yo tengo otra pregunta. Sí, escucho. Entonces, o sea, también tenemos que entregar las 30 preguntas que nosotros tenemos que hacer y además faltaría rendir ese cuestionario en el CBG, ¿o no? Las 30 preguntas ya las tendrían que haber entregado. Pero las 30 preguntas yo lo que le pedí es que se las manden a otro compañero para que las revisen entre ustedes. El objetivo de que hagan las preguntas es que vayan practicando para el parcial. O sea, si vos haces 30 preguntas, estás repasando los temas teóricos. Y si respondés las 30 de uno de los que hizo tus compañeros, estás repasando para el parcial, ¿correcto? Claro, está bien. No, pero porque en la primera fecha de teoría tuvimos que entregar las 30 preguntas y a lo que yo entendí eso era el parcial. O eso es lo que se tomaba, por eso pregunto. En la primera fecha de teoría, ¿o no? No. El pedido de que realicen un cuestionario es una práctica. Y se les pidió que realicen un cuestionario sobre la parte de memoria. Esto en este cuatrimestre. Se les pidió que realicen un cuestionario de 15 preguntas sobre la parte de administración de memoria. Pero no que me lo pueden mandar a mí, pero lo que yo les pedí fue, primero mándenselo a un compañero de ustedes. Forma parte, así como tienen que terminar las prácticas que le da Luis, hacer esta práctica. Pero esencialmente esa práctica, lo ideal es que ustedes, lo que yo le pedí es mándensela a un compañero de ustedes. Primero, para ver si están bien redactadas, si se entienden, si se comprenden, y a su vez para repasar lo que le vamos a tomar la primera semana de diciembre. Si no me equivoco, creo que es jueves 2 de diciembre. Sí, estoy mirando en el almanaque. El jueves 2, que es el último día de clases. Entonces, el jueves 2 de diciembre a las 8:30 de la mañana se habilita en el campus de rectorado un cuestionario que tendrá 20 preguntas y tendrán media hora para hacerlo. Y tienen que sumar 12 puntos. Profe, ¿y los temas son a partir de administración de memoria? No, los temas son básicamente a partir de administración de memoria, pero fíjate el último tema teórico que dimos hoy. Estuvimos repasando proceso. Claro. Quiere decir que como el que solicita una operación de entrada-salida es un proceso a través de una system call, en realidad la pregunta va a involucrar conceptos de lo que vimos en el primer cuatrimestre. Por ejemplo, la pregunta es, ¿toda system call involucra sí o sí la atención de la system call? ¿Obliga siempre a un cambio de contexto? Vos decís, pero cambio de contexto del primer cuatrimestre. No, pero también es de operación de entrada-salida. Buenísimo, sí, sí. Si tenés el concepto claro, no tenés ningún problema. Entonces la respuesta correcta es no. Si la puede resolver
inmediatamente no hay cambio de contexto, solo hay cambio de modo. ¿Cómo se denomina la system call que evita el cambio de contexto en un pedido de lectura de un archivo? ¿Cómo se denomina la system call para trabajar con un archivo para evitar los cambios de contexto? Memory map. Por tirarte una idea de una pregunta que, si bien es de file system, involucra procesos. Entonces, las preguntas van a... sistema operativo es una materia acumulativa. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de shared memory, estoy hablando de proceso. Proceso padre, proceso hijo. ¿Pueden usar shared memory procesos que no estén emparentados? Sí, por supuesto. Un proceso puede compartir su memoria con cualquier otro proceso que esté ejecutándose. No tiene obligatoriamente que ser un hermano, un hijo, un sobrino. Lo normal es que el padre comparta con el conjunto de hijos, pero la shared memory de las librerías la toma cualquier proceso, no están emparentados los procesos entre sí. Siempre están si vas a ir al tatarabuelo, porque todos los procesos son hijos del proceso init. Entonces, estamos hablando de memoria, estamos hablando de procesos. Podemos tener involucrados temas de paginación, dado vuelta cuando yo pagino un archivo con memory map. Pero básicamente el parcial es un parcial del segundo cuatrimestre. Pero caen temas. ¿Por qué? Porque la materia es acumulativa. No van a entrar preguntas sobre generaciones de computadoras, para decir algo. Eso no cae dentro de... No hay forma de involucrarlo en entrada-salida. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, entonces el cuestionario ese de 15 preguntas sobre memoria no es de carácter evaluativo. Sino No, más es de una carácter práctica. Está bien, está bien. Es la entrega de una práctica. Bien. Y es fundamental que se lo pasen a otro compañero. Sí, sí, sí. Que a su vez le va a dar un retorno, va a decir, flaco, no entiendo en qué estás preguntando. Porque el principal problema que tuvimos en el primer cuatrimestre con los cuestionarios que enviaron, que estaban más redactados. No eran claras las preguntas, no eran claras las opciones. Por eso le pedimos que los compartan entre ustedes, los cuales sirven a ustedes también para prepararse para el parcial. Bien, listo. Gracias. Ok, ¿alguna otra? ¿No? Los dejo entonces. Recuerden que pueden preguntar vía el Moodle del campus. Dale, profe, nos vemos. Bye. Buen fin de semana.